Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial, un espacio dedicado a revisar las principales informaciones ligadas a la justicia chilena. Les queremos dar a conocer los titulares de esta edición. Cerca de 30 demandas colectivas al año se presentan en tribunales de justicia. Mujer es indemnizada por daño emergente luego de perder el avión y reservas tras ser detenida erróneamente. Tribunales de tratamiento de drogas funcionarán para adolescentes en la región metropolitana. Cerca de 300.000 hogares de la región metropolitana sufrieron cortes de suministro eléctrico en la pasada nevazón registrada en la zona centro-sur del país. Varios municipios entablaron demandas colectivas contra las empresas a cargo, un mecanismo que se presenta con el patrocinio de una entidad validada como las municipalidades, el CERNAC o cuando 50 personas o más se unen e interponen esta acción judicial. Esta escena se repitió en más de 300.000 hogares, luego de la nevazón que afectó a la región metropolitana a mediados del mes de julio. Cortes de suministro eléctrico e indignación que llegó a la justicia, la que declaró admisibles 2 demandas colectivas contra la empresa Enel, presentadas por los municipios de Estación Central y Lo Barnechea. Otras comunas también estudian tramitar la acción civil como Recoleta. Esta demanda colectiva parte después de los cortes que tuvimos por la nevazón en la comuna, cuando se empezó a discutir el tipo de compensaciones que iba a hacer Enel para, dicho sea de paso, compensar a los clientes por los cortes prolongados y por la destrucción de su aparato, lo que nos empezó a parecer insuficiente. La indignación nació cuando después de todo esto, que ya nos parecía absolutamente insuficiente, empezamos a recibir reclamos de nuestros vecinos porque las cuentas de luz habían subido ostensiblemente, convirtiéndose en algo completamente fuera de lo normal. El aumento de hasta 4 veces el valor de las boletas es la principal razón que genera molestia en el municipio de Recoleta. En estos casos, la demanda colectiva es una buena opción, ya que son varios los ciudadanos perjudicados que unidos pueden lograr más que de manera individual y con un costo menor. La mayor ventaja que tienen es que cuando tenemos temas que vinculan a muchas personas, es más fácil, en vez de que cada una tenga que demandar una compensación individualmente, que a veces no son tan elevadas las compensaciones, les sale más caro el juicio y prefieren no demandar. En cambio, en la demanda colectiva, como se ha demandado por todas las personas que están en esa situación jurídica, evidentemente que el costo para el consumidor es mínimo y si es que tiene alguno. La demanda colectiva puede presentarse ante tribunales con el patrocinio del Servicio Nacional del Consumidor u otra organización de consumidores como CONADECUS, o si 50 personas o más se unen y contratan a un abogado para que los represente en esta acción. Este procedimiento tiene una fase que es de admisibilidad. Esto es un control que con las últimas reformas que se han hecho del procedimiento ya es un control formal. Simplemente se determina si existen o no los requisitos que deben regir para la presentación de esta demanda. Luego de eso se pasa a una contestación por parte de las contrapartes y luego vamos al fondo del asunto donde se pueden abrir procedimientos digamos, fases de prueba y donde se pueden aportar todos los antecedentes en el juicio. La ley establece que los efectos de una demanda colectiva son erga omnes, es decir, respecto de todos o frente a todos, una medida que beneficia incluso a personas afectadas que no son parte de la demanda. Sin embargo, ese derecho debe ser reclamado por los afectados que interponen la acción judicial. De lo contrario, no se aplica. No es necesario que ese consumidor haya sido parte específicamente o personalmente o individualmente de ese juicio para que los resultados del juicio le beneficien. Hay una salvaguarda ahí que en el fondo lo que hace el tribunal cuando son o difusos son muchos, es ordenar las publicaciones para que todos se pongan en conocimiento o se enteren de que hay un juicio en esta envergadura. Para eso es importante en todo caso la labor mediática que hace algunas agrupaciones que permiten informar de mejor forma y más masivo, tomando en cuenta la geografía de Chile, que hay un proceso que se está ventilando en beneficio de muchas personas. Ejemplo de esto fue lo ocurrido el año 2013 cuando la Corte Suprema estableció que Banco Estado debía devolver 5.000 millones de pesos a sus clientes afectados por cobros indebidos, previa demanda colectiva interpuesta por CONADECUS y apoyada en su fase final por el CERNAC. En su oportunidad hizo un cobro
respecto a la mantención, al cargo por concepto de mantención, que estaba determinado básicamente por la cuenta RUT. En lo que va del año, el CERNAC ya interpuso 26 demandas colectivas, superando las 23 del 2016 y las 15 del 2015. Según cifras del Poder Judicial, en un año, la acción colectiva Ley del Consumidor tiene cerca de 30 casos presentados en tribunales. Una mujer perdió su avión y las reservas hoteleras que tenía para sus vacaciones luego de ser detenida de manera errónea en el aeropuerto. La justicia determinó que se le indemnizara por daño emergente, que es todo aquel perjuicio que sufre el patrimonio de una persona, en este caso el dinero invertido para el descanso que no pudo disfrutar. Una confusión con su nombre provocó que Claudia Espinosa León perdiera el avión y las reservas de sus vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, en agosto de 2015. La mujer estaba por abordar un vuelo en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago cuando fue detenida por un presunto delito de amenazas. Llevó su caso a tribunales y la justicia determinó que todo se trató de una confusión de apellidos. El segundo juzgado de Letras de La Serena ordenó al Ministerio Público a indemnizarla por daño moral y a su marido por el daño emergente que provocó el incidente. El daño emergente, que es el costo efectivamente causado por esta acción, se refiere a los gastos que tuvo que ejecutar, en este caso el marido, como consecuencia de su detención. Tuvo que pagar ciertos costos por la no presentación al viaje, para cancelar el vuelo de la mujer, ¿cierto? Y pagar de todas maneras una tasa por no presentación. Tuvo que él suspender sus vacaciones, cancelar el hotel. El daño emergente es todo aquel que se produce al patrimonio o bien de una persona que se ha visto afectada por una acción de terceros. En este caso, el daño emergente es el dinero perdido del vuelo y el costo de las reservas. Una compensación que está bajo la lógica de la ley de que debe existir una reparación a aquellas personas que han sufrido algún tipo de perjuicio. Cuando una persona sufre un daño, a partir que toda persona que sufra daño debe ser reparado. Entonces nosotros tenemos que ver y cómo se repara eso, a través de una indemnización de perjuicio. ¿Qué es la indemnización de perjuicio? Es el dinero que tú recibes por haber sufrido algo. En el caso del daño emergente, la compensación repara el perjuicio sufrido en un bien o patrimonio específico, por ende es más tangible. En el caso de la pareja que perdió su vuelo y reservas, es el dinero que costaron ambos servicios. En cualquier caso, siempre las pruebas serán la clave para fijar el monto a reparar. La forma más sencilla, ¿cierto?, es algún tipo de comprobante de que usted debió asumir ese tipo de gasto. Obviamente no existe una forma única de probarlo. La ley no nos obliga a usar tales o cuales medios de prueba para tales hechos. Aquellas personas que consideren haber sufrido un daño emergente en algún patrimonio o bien deben acudir a un tribunal civil para presentar una demanda. La legislación obliga a que sea representada por un abogado. En junio de 1997, en pleno temporal que afectó a la región metropolitana, un grupo de pobladores de Puente Alto que había recibido sus viviendas sociales ese mismo mes sufrió inundaciones en sus nuevos hogares. Ese fue el punto de partida del caso de las casas Copeva. 15 años después, el 23 de octubre de 2012, la Corte Suprema dictaminó que el Serviu Metropolitano indemnizara por daño emergente ascendente y daño moral a los dueños de estos inmuebles. En el invierno de 1997, las fuertes lluvias dejaron al descubierto la mala calidad de la construcción de un conjunto de viviendas sociales en la comuna de Puente Alto. 620 familias fueron las protagonistas de un caso conocido como el de las casas Copeva. En junio de 1997, un temporal azotó la región metropolitana. A principios de ese mismo mes, un grupo de familias de Puente Alto recibió las llaves de sus viviendas sociales. El sueño de la casa propia se hacía realidad, pero las fuertes lluvias dejaron al descubierto serias deficiencias en la construcción del conjunto habitacional Ferroviarios. La empresa a cargo del proyecto se llamaba Copeva. Que ocurre que estas viviendas, siendo viviendas sociales, financiadas con el subsidio habitacional, estaban mal construidas.
y todas, absolutamente todas, sufrieron filtraciones por los techos y las murallas, porque los materiales usados no eran los que correspondían para la zona. 3 años después del temporal que dejó serios daños en la villa Ferroviarios, los dueños decidieron demandar al Ministerio de la Vivienda, al Serviu y a la Municipalidad de Puente Alto. La demanda de los vecinos consideró una indemnización de 6 millones de pesos para cada uno, por daño emergente y daño moral. El abogado Eduardo Cabrera fue el representante legal de las 620 familias de las casas Copeva. En los tribunales, la empresa encargada de edificar la villa Ferroviarios argumentó un error en las especificaciones técnicas emanadas del Serviu Metropolitano. Ellos argumentaban en aquella época que ellos construyeron única y exclusivamente porque se ciñeron a las normas técnicas entregadas a ellos por el Serviu. Y le señalamos, ¿no es cierto?, que la responsabilidad de una empresa privada seria, si tiene especificaciones técnicas erradas, su obligación es rechazarlas y no construir. Un par de semanas antes de la Navidad de 2006, el 26º Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda presentada por el abogado Eduardo Cabrera, exigiendo al tribunal el pago de 6 millones de pesos a cada una de las 620 familias demandantes por daño emergente, daño moral y lucro cesante. El 7 de septiembre de 2009, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo decidió presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones. El Tribunal de Alzada revocó la primera sentencia argumentando que existía una prescripción de la acción porque estaba fuera de plazo la demanda en contra de la responsabilidad extracontractual del Estado. Y conversamos con el estudio jurídico de Ciro Colombara y él redactó el recurso de casación de fondo, y este recurso fue acogido por la Corte Suprema. Claro que no se acogió lo que nosotros habíamos obtenido en primera instancia. El 23 de octubre de 2012, la tercera sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Sergio Muñoz, Sonia Araneda, María Eugenia Sandoval, Juan Escobar y el abogado integrante Arturo Prado, revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y declaró que el Serviu Metropolitano debía pagar a cada una de las familias de Villa Ferroviarios de Puente Alto la suma de 3 millones de pesos por daño emergente y daño moral. Cada año se producen promedio 25 exhumaciones de cuerpos, según las cifras del Servicio Médico Legal, institución encargada de llevarlas a cabo. Una medida cuya finalidad es entregar nuevos antecedentes a una investigación en curso. Estas ocurren mediante una orden que puede emanar tanto de la Fiscalía como de los jueces. Cuando en agosto de 2010 fue encontrado en la buhardilla de su casa el cadáver de Viviana Heger, que llevaba 42 días desaparecida, la autopsia determinó que su muerte se debía a una intoxicación por herbicida, por lo que se presumía que la mujer se había suicidado. Sus restos fueron exhumados en mayo del 2012 y nuevas pericias descartaron el suicidio y rotularon la muerte como homicidio. Este es quizás el caso más notorio de los últimos años en que una exhumación ha sido crucial para el curso de la investigación. Esta práctica, que realiza personal especializado del Servicio Médico Legal, sirve para determinar la causa de una muerte o confirmar la identidad del fallecido. Es el procedimiento mediante el cual se extrae un cuerpo o parte de un cuerpo desde una sepultura. Hay distintos tipos de exhumaciones. Se realizan exhumaciones para en general mover estos cuerpos, reducirlos, ponerlos en ataúdes más pequeños, o también algunas que tienen fines investigativos y que son las que realiza el Servicio Médico Legal. En esa línea, el Servicio Médico Legal cumple un rol de servicio técnico que auxilia a la justicia cuando ésta pide una exhumación a través de los tribunales o por parte de la Fiscalía, que tras la reforma procesal penal es la encargada de investigar los casos. Cuando el juez investiga cierto tipo de delitos, por ejemplo el delito de homicidio, de aborto,
requiere en algunas ocasiones determinar la causa de muerte. Hay ocasiones en que no se ha podido, antes de inhumar un cuerpo, examinarlo. En los procesos de justicia antigua son los jueces los que ordenan las exhumaciones. La ministra Marianela Cifuentes ha ordenado 15, todas relacionadas con causas de derechos humanos, las que requieren un tratamiento distinto debido a su complejidad, específicamente el tiempo transcurrido, el desorden con respecto a las identificaciones y lo deteriorado de los cuerpos. En muchas ocasiones, sobre todo en las causas por violaciones a los derechos humanos, se hicieron inhumaciones irregulares o ilegales. Se inhumó a gente en fosas comunes. Entonces la exhumación tenía, digamos, varias funciones. Primero, determinar la identidad de la persona que estaba inhumada de manera irregular y después la causa precisa de la muerte. En algunos casos, las exhumaciones son de menor complejidad y basta con una muestra simple del cuerpo, ya que lo que se busca es la compatibilidad genética con otras personas. Sin embargo, si el trámite es otro, necesariamente existe un examen acabado por parte del servicio médico legal. Se trae el cuerpo y se trae principalmente porque respecto de la identidad, igual uno en las osamentas puede evaluar sexo, puede evaluar edad, puede evaluar ciertas características que la persona, la compatibilidad entre ciertas características que yo observo en la osamenta, como por ejemplo algunos tratamientos dentales, algún tipo de fractura, que pueda coincidir o no con los que los familiares relatan para esta persona. Actualmente yo creo que las exhumaciones se realizan con esos fines, o sea, como ampliar una autopsia judicial que ya fue hecha para determinar, quizás con nuevas tecnologías o enviando muestras a laboratorios extranjeros, ¿cierto? La presencia de algún tóxico o algo por el estilo, que no se perició en su momento. La regla general en nuestro país es que la autopsia judicial se realiza antes de inhumar un cuerpo, por lo tanto las exhumaciones no son algo recurrente. Según cifras del Servicio Médico Legal, se estima un promedio de 25 al año y principalmente son para determinar la causa de muerte de una persona o la identidad de esta. 9 de cada 10 personas que ingresan a un tribunal de tratamiento de drogas no reincide. Un éxito de este programa de justicia terapéutica que ahora se implementará para adolescentes infractores de la ley en la región metropolitana. Una iniciativa que fue inaugurada por el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras. Los tribunales de tratamiento de drogas se están posicionando como un mecanismo efectivo para la reinserción de adultos. Con un 90% de personas que no reincide luego de este programa, el Poder Judicial, junto a los integrantes del sistema de justicia, dieron inicio a la ampliación de este proyecto por primera vez para adolescentes infractores de la ley en la región metropolitana. En verdad me parece que este es un momento muy especial y muy importante porque marca una inflexión en el proceso de desarrollo e implementación del programa de tribunales de tratamiento de drogas. Ya sabemos y hemos dicho insistentemente que de acuerdo a datos de la CICAC, de la OEA, el 60% de los delitos que se cometen en el mundo, incluido por cierto Chile, están relacionados con el consumo problemático de drogas y alcohol. La iniciativa busca combatir el 17% de jóvenes infractores de la ley que reconoció haber delinquido bajo la influencia de alguna droga, según cifras del Sename. Es necesario enfatizar la relevancia de extender el programa hacia los adolescentes en esta región, porque constituye el principal esfuerzo que ha concentrado a los actores involucrados en el último año. La relación entre delincuencia y uso de drogas o alcohol en la población adolescente merece toda nuestra preocupación, y ello porque es donde nace el conflicto y habrá de ser allí también donde ha de atacársele para evitar sus ulteriores perniciosas consecuencias. El proyecto es una alternativa de suspensión de procedimiento que tiene como objetivo entregar rehabilitación a los usuarios que han cometido un delito por primera vez, bajo el efecto de alguna sustancia ilícita. Una iniciativa que es considerada como una herramienta de justicia terapéutica. Para participar en este programa, los usuarios deben cumplir diversas condiciones. En primer lugar, presentar consumo problemático de drogas y alcohol y tener la voluntad de participar en el tratamiento, no contar con condenas previas por crimen o simple delito, ni tener suspensiones condicionales vigentes. La premisa central del programa
es que la combinación virtuosa de una supervisión judicial cercana y frecuente, junto con un programa de tratamiento intensivo, permitirá altas tasas de retención, junto con reducir el uso de sustancias y disminuir así el riesgo de reincidencia del delito. Respecto a la justicia terapéutica, Chile es pionero en América Latina. La iniciativa llegó desde Estados Unidos y en nuestro país se implementó por primera vez el 2004 en Valparaíso. Un programa donde trabajan todos los actores del sistema de justicia, el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal, Ministerio de Justicia y Senda. Finalmente, durante la inauguración del programa, se lanzó un manual de procedimiento destinado a la población adulta. Una persona que causa un daño patrimonial o económico al Estado mediante un engaño comete un fraude fiscal. Esta práctica es un ilícito y en este nuevo capítulo del origen del delito hablaremos sobre cómo ha ido evolucionando durante la historia y cómo se formó esta figura delictual. Los delitos económicos han sido una fuente de inspiración para el cine. El Lobo de Wall Street, basada en la historia de un agente de bolsa de Nueva York quien realiza fraudes a través de títulos, o Inside Job, que retrata la corrupción en el sistema financiero de Estados Unidos, demuestran que estas figuras delictivas logran historias que traspasan la realidad. Según el artículo 239 del Código Penal, el fraude al fisco es la figura delictual que comete un funcionario público que defrauda o causa pérdidas al Estado, municipalidades o establecimientos públicos interviniendo por su cargo. Este delito tiene sus orígenes en el derecho egipcio. Peser, empleado público del reinado de Ramsés IX en el año 1100 a.C., denunció a otros trabajadores por prácticas ilícitas relacionadas con el saqueamiento de tumbas. Sin embargo, los involucrados quedaron impunes. Las sanciones aparecieron tras la Segunda Guerra Púnica, entre los años 218 y 201 a.C. en Roma. Los gobernadores comenzaron a beneficiarse financieramente a través de un alza injustificada en los impuestos y con la apropiación de dineros públicos en las provincias que componían el imperio. Las primeras formas de persecución de este ilícito tú las encuentras ya en la antigüedad en Grecia y particularmente en Roma, ¿no? En Roma se ve básicamente a propósito de la gestión de los magistrados en las provincias. El imperio decidió dictar la ley Calpurnia el año 149 a.C., la que dictaminó que todos aquellos que fueran descubiertos defraudando al fisco debían devolver el dinero robado. Los ciudadanos romanos denunciaban frecuentemente estas prácticas, por lo que las autoridades crearon tribunales con el objetivo de investigar estas acusaciones. Posteriormente, la ley Asilia amplió la pena y estableció una multa. Pero Roma fue bastante, digamos, laxa poco rigurosa, digamos, en la persecución de este ilícito, porque a lo único que está obligado el funcionario es a devolver aumentado en un tercio. Entonces no hay en verdad una auténtica persecución penal, no obstante que aparece como una figura ilícita. Sin embargo, con la Edad Media cambió el trato a quienes intentaran apoderarse de lo que pertenecía a los reyes. Lo que hoy conocemos como fraude al fisco en ese momento podía ser castigado incluso con la pena de muerte. La forma de ejecución variaba según el estatus de la persona. Un noble era decapitado, un esclavo era quemado o ahorcado. Este delito también es mencionado en una de las obras literarias más importantes de la historia de la humanidad, la Divina Comedia del poeta italiano Dante Alighieri, que retrató la evolución de la Edad Media al Renacimiento. En su texto, los corruptos eran situados en el infierno. El fraude al fisco se mantuvo una vez que se comenzaron a formar los estados como los conocemos en la actualidad. Principalmente era común entre los banqueros, políticos y las clases altas, siendo sancionado con el exilio. En el Chile colonial era la legislación española la que fijaba los castigos para quienes defraudaban al Estado. Pero con la promulgación del Código Penal en 1874 se decretó el fraude fiscal como figura delictual, con nuevas condenas que parten desde los 541 días y pueden llegar a los 5 años de cárcel, dependiendo del monto defraudado. Va desde presidio menor, ¿no?, en su grado mínimo, a presidio mayor, ¿no?, y está vinculado con la cuantía de lo que se defraude.
Así se contempla en los artículos pertinentes. En la mayoría de los países este delito es sancionado con penas que pueden llegar hasta la privación de libertad, siempre dependiendo del monto defraudado al fisco. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, recibió en audiencia al nuevo Consejo Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Esta información y otras les contamos en la agenda de esta semana. Encabezada por su presidenta Bárbara Figueroa, el Consejo Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores llegó a una audiencia en la Corte Suprema. La máxima autoridad sindical sostuvo una reunión con el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, donde conversaron sobre los alcances de la reforma laboral. Además, la dirigente destacó el recibimiento de la máxima autoridad judicial, lo que a su juicio legitima al gremio sindical. Un intercambio muy fructífero para nosotros, hemos podido expresarles nuestras inquietudes y eso también nos ha permitido buscar esta posibilidad de generar un encuentro, un tipo de diálogo, seminario con dirigentes sindicales, y creo que eso también está en el espíritu de lo que ha planteado el presidente, que es acercar al Poder Judicial a la ciudadanía. Con la intención de tratar el acceso a la justicia y el Estado de Derecho para personas que tienen algún tipo de discapacidad, llegó hasta la Corte Suprema la enviada especial sobre discapacidad y accesibilidad de Naciones Unidas, María Soledad Cisternas. Esta fue recibida por la máxima autoridad judicial, ministro Hugo Dolmetsch. Durante la audiencia también se conversó sobre la necesidad de entregar un mensaje a los magistrados del país para que trabajen en la inclusión de las personas que sufren algún tipo de discapacidad. La reunión fue destacada por la enviada de la ONU. Refleja la receptividad que tiene el presidente de la Corte frente a las temáticas de acceso a la justicia para todas las personas, sin discriminación, y me consta que hace mucho tiempo que el Poder Judicial chileno está en esa línea y quiere desarrollarla más. El director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, Alfonso Jorquera, llegó hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, para una audiencia. Esta reunión tuvo como objetivo el conversar la situación de los usuarios del Poder Judicial que son derivados a instituciones psiquiátricas a cargo de esta entidad, específicamente en la coordinación que requiere el ingreso de estos pacientes para garantizar su seguridad y calidad de la atención. Muy agradecido porque nos recibe la máxima autoridad, ¿no es cierto?, del Poder Judicial y autoridad del país, y que se hace también, ¿no es cierto?, presente en cómo tomamos este tema, que es muy importante para la salud de todos los usuarios de este país, ¿no es cierto?, y para resguardar, como decía anteriormente, la calidad de esa atención y la mejor coordinación. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, recibió en audiencia al director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. La reunión tuvo como finalidad aunar criterios sobre las políticas que se deben implementar en el país para combatir la delincuencia. Además, este organismo aprovechó de contarle a la máxima autoridad sobre los estudios en que está trabajando actualmente. Cuando una persona comete deliberadamente un delito con plena conciencia de las consecuencias, ese acto se califica de doloso. En la siguiente cápsula educativa les explicamos qué es el dolo y cómo se sanciona. El dolo es un término jurídico que se usa para indicar que una persona actuó con la intención de cometer un acto ilícito. Para comprobarlo, es necesario que se acredite que la persona tenía conocimiento de que estaba realizando un delito y que aún así tuvo la voluntad de realizar la acción. Existen distintos tipos de dolos. Un dolo directo, que es cuando la persona actúa de determinada manera para obtener resultados concretos. Por ejemplo, cuando alguien intenta matar a otro y lo logra. Dolo indirecto, cuando las acciones de un sujeto por obtener un resultado generan consecuencias secundarias. Por ejemplo, un individuo quiere atentar contra la vida de otro y para lograrlo se da cuenta que provocará perjuicio a terceras personas, pero no se detiene. El tercer dolo es el eventual y es similar al indirecto, pero la diferencia está en que la persona actuará sabiendo que existe la posibilidad de causar daños a terceros, pero no tiene la certeza de que esto suceda, como sí ocurre con el dolo indirecto. Por ejemplo, cuando una persona pone una bomba en un lugar público por una causa política,
exponiendo a gente inocente. La Corte de Apelaciones de Arica celebró su aniversario número 35. La conmemoración se realizó en el Teatro Municipal de la ciudad con un concierto de guitarra clásica. Esta y otras informaciones te las contamos en el bloque de contingencia. Las celebraciones por el aniversario 35 de la Corte de Apelaciones de Arica cerraron con un concierto de guitarra clásica gratuito en el Teatro Municipal de la ciudad. La actividad fue encabezada por la presidenta del Tribunal de Alzada, María Verónica Quirós, y funcionarios del Poder Judicial. La presentación estuvo a cargo del reconocido artista nacional Alexis Vallejos, uno de los más importantes músicos en su género. Cerca de 200 personas llegaron al lugar. Me pareció de un alto nivel cultural que realmente considero que fue un aporte para la comunidad de Arica. La verdad que me siento orgullosa de que nuestra Corte de Apelaciones haya organizado una actividad como esta. Hemos hecho varias actividades durante el marco de la celebración de nuestro 35º aniversario de la Corte y ya estamos concluimos con este concierto. Hay que agradecer la invitación que nos hace el Poder Judicial a esta instancia y sobre todo felicitarlos por estos 35 años de aniversario. Ha sido un espectáculo pero realmente conmovedor, acogedor. La Corte de Apelaciones de Copiapó celebró sus 40 años de existencia con una ceremonia realizada en el Teatro Municipal de la ciudad. La actividad la encabezó el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmech, y el presidente del Tribunal de Alzada, Antonio Ulloa. Además, estuvo presente el ministro de Justicia, Jaime Campos, y el ministro del Máximo Tribunal, Lamberto Cisternas. Durante la celebración se reconoció la trayectoria del ministro de la Corte de Copiapó, Francisco Sandoval, quien lleva más de 20 años trabajando en el Tribunal de Alzada, y al oficial segundo Pedro Oviedo, quien estuvo en la fundación del tribunal en 1977. En lo artístico se presentó el grupo folclórico Héroes de Atacama, que lo conforman funcionarios del Poder Judicial y sus familiares. Además, el Coro Judicial Copayapu y la Orquesta Sinfónica de Copiapó. Realmente a mí me impacta que la comunidad toda esté reunida, porque si usted ve el tipo de gente que había, las autoridades que estaban presentes, uno se da cuenta de inmediato que es la región completa la que está acá. Y eso es un apoyo al Poder Judicial, una expresión de respeto y de afecto a nosotros. Y por eso que estoy muy contento y agradecido de la comunidad. Lo importante para nosotros es que la ciudadanía, todos los órganos que de alguna manera participan en la administración de justicia, sean del Poder Judicial o no sean del Poder Judicial, se unan y colaboren justamente para ayudar a los justiciables, a la ciudadanía. La Corte de Apelaciones de Rancagua, junto al Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección de esta jurisdicción, constituyeron la primera mesa de trabajo interinstitucional cuyo objetivo fue establecer una metodología que permita el desarrollo y establecimiento de prácticas favorables respecto de niños, niñas y adolescentes sujetos de medidas de protección. El encuentro fue en el Tribunal de Alzada y estuvo encabezado por su presidente Marcelo Vázquez. Además estuvieron presentes el ministro de la Corte, Ricardo Pairicán, y la supervisora del centro, Marina Guzmán. Todos se mostraron satisfechos con el trabajo realizado, el que apunta a que se cumplan las medidas de protección de niños, niñas y adolescentes. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejándolos invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.